Este partido es la prueba perfecta de que en el fútbol no gana siempre el que empieza mejor, gana el que sabe sobrevivir cuando está incómodo y castigar cuando aparece el espacio, porque Francia ganó 3-1, sí, pero durante un buen rato este partido tuvo una sensación rarísima. Senegal parecía el equipo con más colmillo, más directo, más peligroso, y Francia parecía una banda de lujo buscando el botón de encendido. La primera parte fue casi una trampa visual. Francia tenía la pelota, movía, respiraba, intentaba ordenar el partido, pero Senegal era el que llegaba con el cuchillo entre los dientes. Y cuando perdonas contra una selección como Francia, pasa lo de siempre. Primero te avisan, luego te castigan y al final te hacen mirar el marcador como diciendo, ¿pero en qué momento se me fue esto? Francia no fue perfecta, pero fue letal. Francia y Senegal debutaban en el grupo I del Mundial 2026 en el MetLife Stadium, un escenario enorme para un partido con bastante morbo. No era solo un debut mundialista más, era Francia, una de las grandes favoritas contra Senegal, una selección física, competitiva y con ese recuerdo histórico de 2022 cuando le arruinó la fiesta a los franceses. La expectativa era clara, Francia tenía más nombres, más cartel, más fantasía arriba, Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, una delantera que en el papel parece creada por alguien jugando modo carrera con un presupuesto infinito, pero Senegal no venía a pedir autógrafos, venía a incomodar, correr, apretar y recordar que los partidos no se ganan con portada bonita. Y durante el primer tiempo eso fue exactamente lo que pasó. Francia tenía el traje elegante, pero Senegal tenía las botas llenas de barro. El primer tiempo fue curioso, porque Francia tenía más control, pero Senegal tenía más veneno. Y esa diferencia es importante. Una cosa es tener la pelota y otra muy distinta es usarla para hacer daño. Francia la tenía, sí, pero muchas veces parecía más una posesión para calmarse que una posesión para romper. Senegal, en cambio, no necesitaba cocinar una jugada de 20 pases. Recuperaba, aceleraba, buscaba a Sarr, Mané o Nicolas Jackson y de repente Francia pasaba de estar cómoda a tener que apagar incendios. La ocasión de Jackson al poste fue la gran advertencia. Esa jugada fue Senegal diciendo, ojo, que no vine a decorar el grupo, y después Sarr también tuvo una clarísima antes del descanso, pero la mandó arriba. Ahí estuvo la diferencia entre hacer un buen primer tiempo y ganarlo, porque Senegal hizo lo más difícil, encontrar los espacios, pero falló lo más caro, meterla. Francia por su parte se fue al descanso con una sensación incómoda, mucho nombre, mucha calidad, muchísimo talento, pero cero tiros a puerta. Es como llegar a un restaurante 5 estrellas y que te sirven aire con perejil. El 0-0 al descanso no era injusto, pero sí deja una lectura fuerte. Senegal había sido más peligroso, Francia había tenido más balón, pero menos mordida. La segunda parte cambió porque Francia empezó a jugar con otra velocidad. No fue que de repente se convirtiera en una máquina perfecta, pero sí dejó de tocar por tocar. Empezó a acelerar, a encontrar a Olise entre líneas, a atacar mejor los espacios y a poner a Mendy a trabajar. Primero avisó Doué con un disparo desde fuera, luego apareció Mendy para salvar a Senegal ante Olise. Después también le sacó una muy clara a Mbappé. Ahí el partido ya estaba cambiando, Senegal seguía vivo, pero Francia ya había dejado de ser un equipo con posesión decorativa. El punto de quiebre llegó en el minuto 66. Olise filtra un pase precioso, de esos que no gritan, pero te dejan solo contra el portero. Mbappé aparece, define el cruzado y Francia se pone 1-0. Ese gol fue un golpe psicológico porque Senegal había perdonado en la primera parte y Francia, en cuanto tuvo una clara de verdad, no pidió permiso. Luego llega el segundo del 82. Entra Barcola y básicamente hace lo que todo suplente sueña: salir, correr al espacio y dejar una definición de seda. Rabiot conduce, encuentra el pase, Barcola pica la pelota ante Mendy y pone el 2-0. Ahí Francia dijo, gracias por participar. Pero Senegal no se rindió. Mbappé entró y al 90+5 sacó un derechazo para el 2-1. Por un segundo el partido volvió a respirar, pero solo por un segundo, porque Mbappé al 90+6 contestó con el 3-1 y cerró el asunto como quien apaga la luz al salir de la casa. El gran protagonista fue Mbappé, no porque haya jugado 90 minutos perfectos, porque no fue así. En la primera parte estuvo bastante apagado, con poca participación real y sin rematar, pero los cracks tienen esa cosa injusta, pueden estar discretos y de repente te ganan el partido con dos acciones. Al 76 aparece para abrir el marcador y al 90+6 sentencia cuando Senegal todavía soñaba con una locura. Olise fue el jugador que cambió el tono de Francia. En el primer tiempo ya intentaba aparecer, pero en el segundo fue mucho más decisivo. Su asistencia a Mbappé es medio gol, y más allá del pase, fue el futbolista que empezó a darle sentido
a una Francia que antes parecía tener muchas piezas caras pero sin instrucciones. Barcola fue el impacto desde el banco, entró al 80 y marcó el 82. Eso no es cambio, eso es entrega express. Su definición fue fría, elegante y cruel para Senegal, porque llegó justo cuando el partido se estaba abriendo. En Senegal, Mendy merece mención aunque recibiera 3 goles. Suena raro, pero sin sus atajadas el partido se habría roto antes. Le sacó una clara a Olise y otra a Mbappé cuando Francia empezaba a despegar. Y del lado senegalés, Jadson y Sarr quedan como los nombres de la oportunidad perdida. No jugaron mal, al contrario, generaron peligro, pero en partidos mundialistas fallar una clara ante Francia es como dejar la puerta abierta y esperar que no entre Mbappé. Y spoiler, sí entró y 2 veces. ¿Ganó bien Francia? Sí. El 3-1 cuenta todo lo que pasó, para mí no del todo. Francia ganó porque fue más efectiva, porque ajustó mejor en la segunda parte y porque tiene jugadores capaces de cambiar un partido aunque no estén brillando desde el minuto 1. No necesitó hacer una exhibición de 90 minutos, necesitó sobrevivir al primer tiempo, ordenar sus ataques después del descanso y pegar cuando Senegal empezó a dejar huecos. Senegal puede sentirse frustrado y con razón, no porque haya sido superior todo el partido, sino porque tuvo las ocasiones para cambiar la historia antes. El poste de Jadson y el remate alto de Sarr son jugadas que pesan. En un mundial, esas fallas no se olvidan rápido, se quedan en la cabeza como facturas sin pagar. El resultado es justo por lo que hizo Francia en la segunda parte, pero un poco cruel con lo que Senegal insinuó en la primera. No fue un 3-1 de dominio total, fue un 3-1 de jerarquía. Francia sufrió, corrigió y castigó. Senegal compitió, perdonó y terminó pagando. Y esa es la diferencia entre un favorito y un equipo peligroso. El favorito no siempre juega mejor desde el inicio, pero cuando huele sangre no perdona. Este Francia 3, Senegal 1 deja una lectura muy clara. Francia puede no enamorar de entrada, puede atascarse, puede parecer desconectada, pero tiene una cantidad de talento que convierte cualquier error rival en una tragedia. Senegal hizo muchas cosas bien, sobre todo en el primer tiempo. Presionó, corrió, generó, asustó, pero le faltó lo más importante, rematar el golpe. Francia, en cambio, fue de menos a más. Olise encendió la luz, Mbappé puso la firma, Barcola entró como si tuviera prisa y el marcador terminó siendo más amplio de lo que parecía durante varios tramos del partido. La gran diferencia fue la pegada. Senegal tuvo momentos, Francia tuvo sentencia. Ahora la pregunta es, ¿Francia ganó porque fue claramente mejor o porque Senegal perdonó demasiado y terminó pagando el precio más caro del fútbol? Te leo en los comentarios.